Coca-Cola retornable va bien con tu bolsillo y tus comidas. Disfruta del sabor refrescante que te encanta y sumate a esta movida. Junta las botellas vacías y retornalas en tu punto de venta más cercano, pagando solo por el contenido. Coca-Cola, magia de verdad. Te vamos a estar realizando. Yo súper bien. Artesanía Santa María. Esto es para sacarle una foto. Esto es para sacarle una foto, compañero. Ah, venga. ¿Bueno qué? Qué belleza. Hola. Ah, difícil de trabajar, doña Mila. Sí. Y nos va a sacar foto otra vez. ¡Hala! Buen día, buen día. Buen día. ¡Ey, chapa! Imponente. ¿Qué tal, doña? ¿Cómo Claudia. andamos? Muy bien. Tranquilo, pa. Voy a pasar un poco ahí con ustedes. Pa. Bienvenidos a este lugar de artesanía, de arte, de obras de arte. Sí. Por favor, miren lo que son estos trabajos. Puerta celular. Este es portacelular. Sí. Ah, Ese se llama bordado. portalente, ahí Un pone tu aplique. lente, ahí pone tu celular. Y ahí, ¿verdad? Sí. Ahí está. Especial. Mira lo que es. Qué espectacular. Bueno, cuéntenos hace cuánto que están trabajando, cuántas mujeres están trabajando en este taller. Apeango ñepinu, más de 40 años más. Hace más de 40 años. Sí, hace Ven, más de- a ver. Sí, inicio de los hermanas María. Como ñepinu acueoreves ayer para la escala recursos acuerda la mujer peruana con daipori la más de casa otro trabajo entonces onemgatu lo junta trapo retacito y ya poco es bordado con apliquen o con Bordado con aplique la sí dijera. royapo royapo cartuchera royapo funda de lente remera con aplique pea estola para país Obvio. Sí, sí. royapo bolso a ver bolso pea es De esta. Hoy cota se voy para ahí. sí Bueno, venía lineal que se venía lineal que se. Año en boeta. Estalle playata. Bueno, vale, arranca la misa. como me bueno la de pecado No, si no vergüenza ni pete y pecado. de Por favor. bueno menos mal André, ¿qué tal? no, porque entero pecador, ¿entiendes? Ya peca momento a momento. Bueno, O pues no lo viese. Se anda pecado. No, se anda pecado. No lo viese. Me saco, te voy a pesado, me pesa. Qué bellezas. Santo trabajo. Roy entre. Anga con esa hijina. Roy entre 19 compañeras. De turno mañana y tarde.
19 compañeras. Sí, 19 compañeras con Hanoi. Hanoi, era mapo de lunes a viernes. Jarevero mapo, que es las 7 a las 10. Orero y que la 1 a no ser las 4. Ah, ¿y sábado mapo? No, sábado y domingo no. Ah, Oye, dedicamos a orero, gabe. Hoy nomás para mostrar en el programa vinieron a abrir el Exactamente. taller para Porque que ahí podamos mostrarles. la profesora Fátima Curie se invita, pues, y que la pe, yo estaba ahora visitando, entonces, pero yo, pues, no, me ya se para. Bueno Bank creó el Plan U para que puedas respirar tranquilo y seguir adelante, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario. Activa la tuya desde la app y obtené 50% de reintegro en tu primera compra en cualquier comercio. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Declaratoria. Sí. Técnica emblemática para la artesanía paraguaya en el año 2022. El Instituto Paraguayo de Artesanía, IPA, reconoce a la técnica de bordados costumbristas. Sí. Dice Coa. Dice De Coa, nuestra sí. costumbre. Sí. Bordados Costum- costumbristas Sí. de la ciudad de Santa María de Fe, Misiones, como técnica emblemática para la artesanía paraguaya por resolución IPA número 53/2022. Firma Adriana Ortiz, la que era presidenta del IPA en su momento, hoy ministra de Cultura, así que un gran saludo para ella. Y agradecer también a la institución IPA, al Ministerio de Cultura, que también están haciendo su trabajo para preservar y conservar nuestras técnicas. Sí, Robin asociado a la IPAN. Entonces, este es bordado costumbrista para que la gente Costumbrista, entienda. Es la costumbre del Paraguay. Sí, Lo que... del campesino. Esta es otra Sí, estola, ¿verdad? campesina. Toda. Sí, Le voy a estola. mostrar, quiero Santi que muestre un poquitito lo que es, lo que ellos reflejan. Ahí se ve bien. Los trabajos del campo. Sí. Y del otro lado, una belleza. ¿Y este qué es? Nuestro sello ese, Círculo Unido, para poner así encima de la mesa, así. ¿Cuán? ¿Vos sé cuán? Hace 400. 400.000 Sí, no sé cuán. sí. Este inclusive se puede usar para un cuadro. Sí, Sí. ¿A mí? así. Este puede ser un cuadro también. Hermoso cuadro Sí. puedo hacer este. Se llevan así cuadros, también ahí hay cuadros. Tapiz, Ah, hay cuadros también. Sí. Ah, mira un poco. así, tapiz. Así para encuadrar y poner por la pared. Este es tipo lo que los futbolistas se dan en la cancha, sus símbolos. El banderín. Ese. Este es como un banderín de la ciudad. Pero este se le puede sacar y poner un cuadro. Claro. ¿Y este cuánto está? Ese está a 70. 70.000. Sí. Estos son monederos. Sí, monedero. ¿Cuánto están los 40. monederos? 40. Este porta celular, Ese 40 también. 40 también. Para que, para que la gente un poco sepa los precios, ¿verdad? Sí. No tenemos la tarjeta. ¿Este qué es? Remera. Remera con aplique. ¿Las remeras cuánto están? 80. ¿Y las estolas, este para los país? Ese está a 200. 200. Este es para regalarle a algún sacerdote un buen regalo. Sí. Un buen regalo. Estoy pensando ya en qué país le podemos regalar. Y hacemos también así tarjetas, ahora nomás no tenemos. Tarjeta para cumpleaños, así, de Navidad. de ¿Ya todo, papaité? todo. ¿Podemos mostrar un poquitito el taller? Sí.
un rato porque se cortan estas artesanías. Ah, venina, Yami. Ahí al lado, ella. Oye, corta ya la pende de artesanía. Sí, oye, porta. Ojo, Ojo, Inglaterra, pe. Asunción, pe. España, pe. Opa, y piojo la hora trabajo, pues. Para Guadalupe, a ver. Y Sarambí. Y Sarambí. Por el mundo. Sí, por el mundo. Una de las primeras damas también se... La primera dama también. Ahí está su muestra de vestido. Sí, bordamos para sí. su vestido. Ah, a Silvana le habían bordado el vestido. Sí. Y Así. vino otra señora de Asunción también. Ella vino varias veces. Miramos qué lindo. Sí. Y acá este vestido que está con la reina de España, También. ¿verdad? También. Sí, Ese los dos. los dos. Para entender un poquitito cómo se hace la técnica, ellos dibujan sobre el lienzo y después van bordando. Si se Sí. fijan ahí, este es un armado. Sí, un armado. Hacemos también blusa con lienzo, con aplique. Ahora nomás no tenemos en ningún. Se hace el llaverito también. ¿Viste qué lindo que es? Hermoso. Sí. ¿Te gusta? Es un caminero. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Te gustan las vaquitas? El perrito. Así es. Miren un poco, esto seguro ya va a ser un bordado. Sí, esa es la Si muestra. está por acá es porque se está preparando. Sí, así mismo. Este es muy cómodo, ¿eh? Sí, muy cómoda. Miren Se allá. llevan ellos, eso. ¿Qué tal, gente? Mbae Chapa. Por fin van a poder tener las camisas de Mbae Chapa que tanto nos venían pidiendo. Hicimos una alianza con Pampero y hoy te mostramos todo. Acompáñanos. Venga. Por fin llegaron las camisas de Mbae Chapa con Pampero, una alianza espectacular para que vos puedas tener esta, para los muchachos y para las chicas. Para las chicas también. Para Claro toda que- esa gente que a lo largo de estos años pidió su camisa de Maishapa, ahora sí puede tener. Así. Enhorabuena, se hizo esperar, pero ya tenemos. Hagan sus pedidos al número de WhatsApp que les vamos a dejar acá y listo. Asimismo, tenés el local de Pampero sobre la avenida Senador Long y también en el Shopping Pinedo. Haces tu pedido, ellos hacen el bordado y ya te entregan. Así que felices de poder decirles que ahora su camisa de Mbae Chapa está en Pampero. Tanto para los muchachos como para las chicas tenemos diferentes opciones de color. Las camisas de Mbae Chapa, mira lo que es esta. En blanco, no puede faltar. Y este cremita fantástico. Ahí están todos los tonos de las camisas de Mbae Chapa y la oficial, que es la verde esta, que tenemos con Yami. Así que las chicas Yami pueden tener su camisa como los Sí, muchachos. Pero pueden pedir en cualquiera de estos colores, no solamente el verde. Te Hacen van sus a elegir. pedidos y listo. Mucho se... Miren un poco esto, che, qué belleza. La historia. Y bucuina la ya que se apataron. Ore pero antes de ir por la local. Dolores y la oreroga. Sí. Haro yu mago no lo entendí y te ven va de. Haro yu ro hija yero mapo a pe parroquia pero ñepunu. Sí, Upe yo upe te cuña caray ñamica de Mersam. Oweru ore te proyecto. sí. Haje y ore la proyecto pues que orero y potaron la ore local o me eta oreve. Sin pago y ore. Pero ore no oyeron eso ni un documento ni de ir y ore. Más vea. Ñamica de Mersam. Ah,
Amoite, original la hospital la fábrica con Amoite, Pobladora también de Santa María. De la estancia Mersane. Ah, La dueña de la estancia. la dueña de la Oye, estancia. ya pues polideportivo ahí. Preparador, ne mandó, pues preparador, la upea por el local. Está al lado de la dulcería ese Sí, local. y ella le dio este local. Sí, hombre, oré supuestamente. Supuestamente. ¿Ok? No te, no recuerdo el documento, vamos a entender la historia. Upeica tú, te idea uje y oré tanto millón para pagar las locales, a jangua pendejo, sino que tú te embata. No ore coin ore la hora paga jangua vender, pero ore a cueja, no. Pea documentos a firmar ese, a pagar. No recuerdo, no sé yo, tantero, porque no recuerdo, pues te lo vean galar, oye, pero vea, saió y no la rogana, vea, para el pan de cada día, alguna cosa lo voy a jamar, roga, porque madre, familia, me mente, oirán galar, lo mara, pepe. Sí. No recuerdo, estudio, no lo estudié, y jamás. Entonces, no sé, pepe, pero güera, porque lo recoma con la hora de inicio, la hora de máquina, mía. La roñe pues no jawero inicia we pe ani uno da hai roñe ko akwe de pare cuara munge paite ma era inventario pe orero bueno je jawere ore acusama ka tore mundo pamo a cárcel pe porque orero retira paite pe o gaje no pero ora paite la ore máquina mimi o weruka paite ye ore monseñor Medina ore defender a si no los pata preso curila mai mi cuera. Pero va a sea, güey, ahora más entero, güey, ahí ni el local, si no la hora máquina me miro, ahora cuando puño yo voy a mi máquina a pedal mi minta. Claro, el Singer. Ese, sí, upea con la hora máquina. Ese es el famoso de Guatana de calcular. Guatana calcular, no me usa yo pasemos pini para historia la porque ese se me muche peso de mía hija na igual va para la yapota na igual va a con la se me muere la preso a ese añe mondingo inmensa na igual y va tape para agarrar porque la recola a uno mi chive a otro tu se llegó a arimi guajina a upesa ve la se compañera con enterito anga a rojo pata y copesa ro Jaupe allá la monseñor Medina gore defende, si no la roye retirado, pe royuye jaupe pues oñe inicia llega con la ayuda de la parroquia, pero amo anga hinore coja pepe hotel upepe pues. Jaupe roye mongueta Margaret na peipota y la vende local es así pota a pecua con lugar hey ore. ¿Quién es Margaret? Margaret. La dueña del hotel de Santa María. Sí. No hay problema, eso la ya poca tarore la de marana o ya poca de ape pues aguarero yu ape. Con a máquina mi ro ya por la proyecto de ayuda gobernación a por intendente a ver ayuda pesa pero muy la de roñe punu yu la pesa roña wa porque roñe punu uno wi. Pero no es yendo en bae. Pero muy a la parroquia y la remba orero que yo y mano muy a la parroquia era de ahí vea. Puta parroquia para sabe antes la rollero no la jamo y un tema de no pero están acá trabajando tranquila. Vea ore gustas a tiempo pero más pota vea la manera qué bueno pesa. Bueno y una historia de mucho sacrificio, una historia de mucha lucha. Sí. Y siempre nosotros decimos en Baella para verdad, Yami, cuando el paraguayo compra artesanía, nosotros le pedimos a Yami, porque esto es importante dejar otra marcado y por sentado una y mil veces. Cuando compran artesanía, nunca, jamás pidan precio. Jamás. Nunca un regateo. Nunca un regateo con los artesanos porque detrás de cada artesano hay historia de mucho sacrificio y realmente si hacemos el cálculo no es que ganan demasiado, deberían luego de ganar mejor y deberían de cobrar más caro todos esos productos que tienen. ¿Por qué? Porque hay algo que el extranjero y el europeo como la señora Margaret, que nuevamente le quiero reconocer como ya le reconocí en el Hotel Santa María, que ella fue la que fundó ese hotel, una inglesa. Ella también fue la que proveyó esta casa para que trabajen las artesanas.
hay un factor clave fundamental y que nadie puede borrar con el codo lo que se escribe con la mano, que es que los trabajos y la artesanía paraguaya se hace a mano. Sí. Esto no está industrializado. Y eso en Europa no tiene precio. Estas señoras hoy trabajando en Europa posiblemente serían una de las mujeres con mayores ingresos en la artesanía europea. Sí. Y en Paraguay los muchachos no quieren pagar. Ya ponen de ir precio, boludo seco. Peseite. Es de precio. Y nosotros siempre decimos, Peña Calmana lo mitad. Esto se hace a mano. En realidad, lleva el precio tiempo. que ponen es algo simbólico nomás. Lleva tiempo, no es como a máquina, de que tengo de la máquina begualan de pope ya pues ya por máquina pego un segundo pues ya pero ya tú raja tiempo, semana. Ahora la hora ya terminas a porque y la vista también. Sí, lo sabe y el tema. La vista, entonces. Porque ese trabajo es sustento de miles de familias y recordar a Rosa Brites que siempre decía que tuvo 13 hijos y que le crió a sus hijos gracias a la artesanía, gracias a su trabajo. Ahora con pecha veis, no se me recuerda a cuapa a pegar un carrito, a pegar a pegar sendía, najaro. Y esta blusa que yo tengo es una artesanía. Sí, esa artesanía también. Sí, porque yo me fui a hacer campaña política donde ustedes se van a ir en San Jerónimo y la señora me dijo, y que tú pico doña Flor, se ayuda a mí. Jamás que botar ya poner ay yo voy a hacer ese trabajo. Jamás yo te ya botar a su catan de aborda patan de a voy vete y costurera o armatan de. Yo no creí bicho hasta que ella rapidísimo me te hizo. Pero sabes que mira, y después me fui a medirme y hasta ahora tengo y hecho a mano. No. ¿Y dónde se van a ir ustedes en San Jerónimo? Y este es el famoso Aopoí. Aopoí. El Aopoí, cuanto más se lava, más blanco se queda. Sí, un pecheite. Así mismo. El Aopoí, pues cuando vos compras, parece un blanco medio sucio. Amarillo, tipo medio amarillo. amarillento. Y vos más lavas, más blanco se queda. Increíble, no vamos a entender esas cosas. Por eso siempre destacamos, así que queremos agradecer a estas cuñas guapas que están en la ciudad de Santa María. Les reciben de lunes a viernes de... ¿Cuál es el horario? De 7 a 10 y 1 a 4. Ahí está. De la tarde. Viene mucho turista. Y vengan... Turista lo de mantener. Y ese es el punto que quiero cambiar. Está bien que venga el turista, pero no está bien que no vengan los compatriotas. Entonces que vengan los paraguayos, al igual que los turistas, y que el día de mañana podamos decir... Los paraguayos, nuestros compatriotas, nos están manteniendo. Porque hoy subsisten gracias al turista, al extranjero. Sí. En Asunción también mandamos. ¿Dónde envían? En Overol. En Overol. Sí. Bueno, vayan a Overol y van a encontrar ahí estos trabajos y esta artesanía de primer nivel hecha a mano. A mano. ¿Hay algún número, redes sociales? ¿Tenemos la tarjeta? Sí, tenemos. Y pueden decir acá en cámara también. 0985 158 263. Yo soy la presidenta. 0985 158 263. Ahí está. Vamos a... Yo soy la presidenta, Claudia Coronel. Claudia Coronel. Vamos a dejar en las redes sociales. Esto vamos a subir a las redes también. Y vamos a pasarle toda la información. Acá está. Taller La Hermandad, artesanía de aplique, trabajo hecho por mujeres de Santa María de Fe Misiones. Todo esto vamos a subir a las redes sociales. Entonces ustedes van a poder disfrutar de este trabajo hecho a mano. Así que muchas gracias. Sí. Estamos con Valeria Resk, gerente general de Pampero. Así que Valeria, muchísimas gracias por confiar en nosotros, en esta marca, para que por fin puedan tener los fanáticos su camisa. Bueno, yo les agradezco realmente que nos hayan elegido. Es un gusto poder hacer esta alianza con ustedes. Bueno, que ahora todos los fans de Bahía Yapa puedan encontrar sus camisas aquí en Pampero. Tenemos en distintos colores, entonces, bueno, les esperamos tanto en este local de Senador Long como el del Shopping Pinedo. Vengan, elijan sus camisas y en pocos días pueden lucir, así como vos, bicho, ya todo personalizado, luqueado con las camisas Bahía Yapa. Y a recorrer el Paraguay con Bahía Yapa y con Pampero, así que muchas gracias. Así es.
Arranca el año con una camioneta 0 kilómetro. Cargando en Copetrol desde 150.000 guaraníes, ya participás. Y si cargas Supra aditivada, tenés doble chance. Entérate más en nuestras redes. Copetrol, ¡vamos! Recorriendo los pueblos que con voz baja van murmurando, con más ganas que miedos, y nuestra polca siguen cantando. Seguimos en la ciudad de Santa María de Fe con el profe Isabelino. Profe, sí, estamos... ¿qué tenemos acá? Yo te digo profe ya de cariño, ¿verdad? Correcto. Está porque ese, sacerdote no sos, me dijiste, no, sos padre, pero de criaturas. 3 hermosas criaturas, ahí así está, mismo es. igual. Para el papá pues siempre iba a ir la mitangüera ayer. No, todos son lindos. Todos son lindos. Estamos en el espacio también de Santa María, que a la salida de los jesuitas, 1821, el otro Francia, ya en época de la independencia, toma preso a, de alguna manera por decirlo así, arrestado a Aimé Bonpland, un sabio botanista francés que andaba merodeando las orillas de las misiones jesuíticas, sí, en busca de lo que fue el tesoro para él de la yerba mate. Ah, mira un poco. Este era un botanista que vino con Humboldt, un famoso científico alemán, y ambos se introdujeron en la selva cubana, posteriormente entrando en el Brasil, sí, llegaron desde la Amazonía y Bonpland se desvió hasta las misiones jesuíticas. El entonces presidente Francia lo toma arrestado, lo envía confinado a Santa María, sí, y el hombre vive acá 9 años de su vida hasta su expulsión nuevamente en 1830. Pero Aimé Bonpland, ¿cómo vivía en Santa María? Bueno, Aimé Bonpland llegó a instalarse aquí, a tener un herbario, a hacer sus propias investigaciones científicas. Pero no preso. No preso, vivía con la gente, tal es que hizo incluso familia, eso es lo que más se recuerda de él, ¿verdad? Más allá de sus tratados científicos. En el fondo, después de un jesuita, que fue el hermano Pedro de Montenegro, que fue el primero que transcribió sobre la flora guaraní, fue Aimé Bonpland el que, enamorado de estas cosas, vino detrás en las misiones. Él ya tenía leído que alguien pasó por acá y todos los nombres científicos, a decir de Bertoni, lo tenemos desde Bonpland para acá. De los nombres científicos es anterior a Bertoni. Anterior a Bertoni. Y tenemos justamente por ello la casa que hoy se recuerda a él, porque él, según las orientaciones que tenemos de los relatos orales, de que él atendía, porque él era médico, y atendía a la gente de Santa María. Y que el doctor Francia, en alguna vez, en las madrugadas de estos calores así, venía hasta Santa María para ser atendido por Bonpland. Y él le hacía una medicina. Entonces, en este lugar, allá hay un busto, por eso en el patio, y se está recuperando el patio para las plantas que él estudiaba. Allá está el busto de Aimé. Aimé Bonpland. Y en este lugar lo recordamos a él como un poco parte también de nuestra historia de Santa María. Ilustre, permiso amigo, un ratito te voy a molestar. Ilustre botánico francés que vivió en Santa María entre 1821 y 1831. Aimé Bonpland. Su casa en la esquina, vamos a ir a mirar un ratito. Y acá estamos con los perros también de Santa María que están acá con nosotros compartiendo. Buena onda. Sí. Vamos un ratito, Isabelino. Sí. Bueno Bank creó el Plan U para que puedas respirar tranquilo y seguir adelante, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Esta era la casa de... Este era el lugar donde él atendía a la gente, según los relatos orales que tenemos. Él vivía un poco más arriba de Santa María, en la zona que se llama Tabaí Cueloma, un lugar donde vivían todavía guaraníes que aparentemente no formaban parte de la misión de Santa María y quedaron ellos dentro de su comunidad a vivir hasta el final, ¿verdad? Y allí Bonpland los encuentra y vive con ellos. En esta casa tenemos al interior de la casa, en la primera, son 2 piecitas, ¿verdad? En una se conserva todo lo que es su vida, entrada al país, algunos documentos traídos de Corrientes, donde él
estudiado las plantas botánicas, lógicos de Paraguay, de los guaraní, y la otra sala conservamos la biblioteca, que también hay literatura sobre botánica y algunas cuestiones más respecto a Bonpland. Aquí hay un busto. Bueno, hoy porque es vacaciones, ¿verdad? Está un poco descuidado, por decirlo así, pero lo que es el herbario de Bonpland, la huerta medicinal, así en el orden en que él comenzó a estudiar nuestras plantas medicinales. Impresionante. De verdad. Es muy rica la historia de Santa María. Es muy rica la historia de Santa María. Y siempre tiene algo que ver con la historia del Paraguay también, o sea que nunca estuvimos fuera de la historia. Y de los jesuitas, ¿verdad? Qué importantes fueron los jesuitas en esta zona. No solamente de Paraguay, sino que también de Argentina. Totalmente. De Brasil. Y hay que recordar de que en ese momento, ¿verdad? Así como estamos hoy nosotros nos dividimos, San Ignacio, Santa María, incluso competimos con quién tiene más en la historia, quién tiene menos. Pero en el orden de la Compañía de Jesús era una sola cosa. Son uno solo. Una sola cosa. Y también a decir de la mancomunión de esa sociedad que ellos crearon, era para todos, ¿verdad? Es decir, todo lo que se producía, incluso, por eso en algún momento dado, el profesor Jorge Rubiani, el arquitecto Jorge Rubiani, por ejemplo, rescata lo que es el oro de las misiones, porque claro, sabíamos que se comerciaba incluso con el Perú, ¿verdad? Sí. Y entonces, bueno, y estando aquí... Le mandamos un gran saludo a Rubiani, una persona que es clave también para la historia del Paraguay, para seguir expandiendo la historia y el conocimiento. Así mismo, muy cercano a nosotros aquí en Santa María. Estamos ya en la zona del museo. Quiero presentar brevemente el edificio del museo. La construcción es del año 1670. Sí. Y corresponde originalmente a la casa de los guaraníes en las misiones jesuíticas. Gracias a Dios, como ya estaba comentando anteriormente, el entonces obispo de Misiones, Ramón Pastor Garín Argaña, en un encuentro con el entonces provincial de la Compañía de Jesús, el padre, se me va el nombre ahora mismo, comenzaron a armar esta idea de tener un museo, ¿verdad? Con Antonio González Dorado, fue el responsable de hacer la idea de tener un museo y rescatar todo lo que había en el plano de la iglesia, es decir, todo lo que se hizo para la iglesia de Santa María, traerla en un museo. Y así que se compró el edificio, fue coincidentemente con la hermandad de la ciudad de Hayes, y se consiguió tener un dinerito de los Estados Unidos, se hizo el arreglo de la casa, la restauración, se levantó todo el techo, las tejas, se limpió, se hizo la sanitación, se colocó de nuevo, y se tiene un museo en una sala repartida en 6 salas temáticas desde el año 1980 en adelante. O sea, hace 45 años, este año va a ser que tenemos este museo que le recibe a visitantes de todo el mundo. De 1980. De 1980. Ahora regresamos al museo, si me acompañan. Cambiamos el micrófono. Sí. Ahora nos presentás. Mira un poco este. Este se hizo para la pandemia. Lelis. Acá te vamos a cambiar. Adelante. Pasamos y ahí Bueno. Hacemos el cambio. Bueno, ingresamos al Museo de Santa María de Fe. Profe. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por esta visita. Bienvenido. Un placer. Un placer de estar aquí compartiendo contigo. Yo sé que a través de esta programación tuya, que es muy conocida y que valoramos muchísimo porque la solemos ver, también en la manera en que abordás, también te invitamos a entrar con nosotros en este tiempo, en esta cápsula del tiempo. Sí. El Museo de Santa María es una oportunidad para recordar el origen no solo de lo que nosotros llamamos independencia del Paraguay, 200 años, sino ir a otros 200 años más atrás y poder tocar incluso historias milenarias, porque lo que vas a ver en este museo y lo que la gente puede apreciar es trabajo del mundo guaraní. Es decir, la impronta de ese pueblo que de alguna manera colonizada logró también dejar lo suyo en estas esculturas cristianas. Impresionante. Bienvenido. Imagínense el traspaso que hacemos en este momento de padre a hija. Mi hija mayor. Adelante, por favor. El señor padre puede hacer el traspaso. Sí. Hacemos el traspaso del micrófono.
gusto. ¿Cómo andamos? Súper, súper. Bueno, ¿y qué? Isabelino, vení por favor, vamos a hacer el traspaso oficial. Qué emocionante poder estar con una familia que es apasionada de nuestra historia, de nuestra cultura, y que gracias a ustedes hay más personas que se están interesando por la historia de Santa María. Evidentemente que es un trabajo que nosotros lo hacemos con mucho cariño, y creo que también la impronta de mi padre, de mi familia. Yo crecí con una vieja madrina que era la responsable del cuidado de todo esto. Cuando dije yo crecí con una vieja, dije, ¿cómo le va a decir así a su mamá? Dije. Sí, una señora una mayor, vieja madrina. Sí, una señora muy grande, sí, que ya fue mi madrina, ella teniendo 70 años de edad. Ok. Entonces, para que tengan una idea, ¿verdad? Y la proyección de esta señora era cuidar todo esto. Yo conocí al interior de lo que fue la iglesia y ese paso para que sea museo hoy. Entonces, con mucho gusto le dejo acá a cargo de Leli para que nos presente todo lo que fue el museo. Gracias, profe. Un gusto. Un abrazo. Bueno, si te presentás para la gente, por favor. Mucho gusto. Yo soy Lelis Martínez, soy una de las guías voluntarias aquí en el museo. Es un gusto, un gran honor tenerles aquí en esta casa. Y bueno, pues vamos a iniciar entonces. Iniciamos, Leli, y nos quedamos a tu cargo. Perfecto. Empezamos en esta primera sala, son 6 salas temáticas. Así mismo. El museo es una casa original guaraní, una casa colonial que fue construida hacia el año 1659. Actualmente, por supuesto, como toda casa de la época, por partes ha sido remodelada, sí, apreciando lo nuevo, principalmente el bambú del techo. Cabe resaltar que el maderamen y las tejas aún se conservan de forma original. También lo nuevo aquí es el piso, por supuesto, y estas aberturas o puertas que iremos pasando a medida del recorrido. O sea, originalmente este estilo de casa no contaba con conexiones internas, sino eran piezas totalmente individuales. Espera un ratito. Silencio mientras grabamos. ¿Seguimos, Leslie? Sí. Entonces, en la época, para una familia guaraní, este espacio se le asignaba a una familia para que pueda funcionar como su vivienda, más bien como un dormitorio, mejor dicho. Espectacular. Y algo que por primera vez encontramos, ¿verdad? Una puerta bastante baja para que Santi pueda pasar sin problema, porque el resto se va a agachar. Altísima. No, no te vayas a agachar, no, pasa otra vez, dame tu cámara. No te vayas a agachar. Ahí está. Por primera vez encontramos para tu... No, pasa sin agacharte. Pasa sin agacharte, Santi. Ahí está. A ver, Yami, dale. Yami, no te agaches. Pasa sin agacharte. Muy bien. Yo soy más alta que vos. Sí, seguro. Nos vamos a la segunda sala, ¿verdad, Leli? Así mismo. Adelante. Lo alto, disfrutamos acá. Taram, taram, tam, tam, taram, tam, tam. Bueno Bank creó el Plan U para que puedas respirar tranquilo y seguir adelante, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario. Activa la tuya desde la app y obtené 50% de reintegro en tu primera compra en cualquier comercio. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos.
del sabor. Sí. Bueno, ¿Por qué estas puertas bajas? Bueno, esto principalmente se debe a que las paredes están hechas de un material conocido como adobe, que es ladrillo no cocido. Normalmente corre el riesgo a que se caiga la pared si el marco de la puerta es muy elevado. Entonces, normalmente sobre las aberturas o las puertas hay una viga de madera que está sosteniendo el peso de la pared de arriba. Estamos hablando de... Casi 1 metro de grosor también. Sí, entre 80 y 90 Así centímetros mismo. tiene esto. Qué bárbaro. Bueno, en esta segunda sala, ¿qué tenemos, Leslie? Bueno, aquí ya vamos apreciando un poco de esta gran imaginería que estaba dentro del antiguo templo. En su entonces, entre 1600 y 1700, Santa María viene a ser el sitio donde funciona la primera escuela de arte de todas las reducciones. Aquí con los guaraní entonces se destaca un hermano jesuita, un italiano llamado José Brassanelli, quien se considera por muchos el gran maestro escultor de esta escuela de arte. O sea, particularmente en esta sala entonces podemos apreciar cómo inicia esa escuela de arte por este lado, en estas 2 esculturas aquí, donde vemos una misma imagen, pero en versión pequeña y otra grande. El pequeño sería el modelo hecho únicamente por este maestro italiano y vemos la réplica en tamaño más grande del alumno guaraní. Esto hace el maestro Brassanelli. Así mismo. Y esta escultura ya hace su alumno guaraní. Así mismo. No te puedo creer. Todo está constituido de una sola pieza también. Esto es un solo árbol y un solo tronco. O sea, todo el trabajo es en madera. De una sola pieza. ¿Se puede saber, Leslie, de qué árbol hicieron esta escultura? Todo normalmente se hace de cedro. De cedro. Así mismo. Qué bárbaro. Acá tenemos un mapa. Original de Paraguay, sí. Mapa antes de lo que fue la guerra de la Triple Alianza como tal, donde podemos apreciar cómo abarcaba originalmente nuestro territorio, llegando a ser más amplio que Brasil, llegaría a ser toda esta zona que estamos apreciando. Aquí los colores marcarían dónde estarían ubicadas las 4 regiones que fueron fundadas por los jesuitas, sí. La región del Itatín, la del Guairá, Paraná y la del Tapé. Bueno Bank creó el Plan U para que puedas respirar tranquilo y seguir adelante, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario. Activa la tuya desde la app y obtené 50% de reintegro en tu primera compra en cualquier comercio. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Varias reducciones, así como Santa María, fueron originalmente fundadas aquí, al norte, y sí. Debido a la persecución de los portugueses, estos pueblos tienen que trasladarse hacia el sur. Es así que esta región ha desaparecido por completo, la del Itatín, otra que desaparece es la del Tapé, y quedan así nada más la del Paraná y la del Guairá, que se trasladan más al sur del Paraguay. Detalle de un mapa de Paraguay del año 1733, realizado en base a datos de los padres Alfonso de Ovalle, ¿sería? Sí, señor. Y Nicolás del Techo. Exactamente. El mapa muestra las antiguas líneas divisorias entre los territorios evangelizados por la Compañía de Jesús, incluidas las misiones del Itatín, sí. Y Guairá, destruidas por los bandeirantes. Este era el mapa del Paraguay. Este era originalmente el Paraguay. Así mismo. Acá está. Y quedó en esto. Exactamente. Quedó en esto y en esto. Eso mismo. Esto quedó el Paraguay. Esto es ahora el Paraguay. Pero esto era el Paraguay. Antes de la guerra de la Triple Alianza. Para que se den cuenta lo sangrienta que fue esa guerra, y hablan de que fue una de las guerras más sangrientas de la historia. Así mismo. Por el territorio paraguayo. Y de igual manera seguimos vigentes. Totalmente. Esta es la segunda sala, ahora pasamos a la tercera sala, son 6 salas en total. Así mismo, sí. Entonces seguimos, Leslie. Gracias, adelante. Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale Guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con Guaraní, el idioma del sabor. Seguimos en el Museo de Santa María de Fe, estamos con Leslie. Estamos en la tercera sala de las 6 que tiene este museo.
Bien, algo genial que podemos apreciar en esta sala es justamente algo que encontramos por las paredes, que podemos divisar aquí unas argollas. A contraposición se encontraría el par, que en su época los guaraníes, o las familias guaraní, lo utilizaban para poner las hamacas para dormir. Acá está. O sea, en esta habitación estaba colgada una hamaca. Así mismo, una hamaca grande, o sea, donde compartiría los papás y los niños, o sea, toda la familia en una sola hamaca. Ah, dormían ellos en esta hamaca gigante. Así, tal cual. Y esto estaba seguro acá en el medio. Y en cuanto a las esculturas, Leslie. Bueno, aquí también... Brazanelli y todo. Aquí en esta sala particularmente tenemos dos obras del maestro Brazanelli. Esta escultura de Santa Bárbara que tenemos aquí y la Virgen de la Candelaria. De toda la colección, que son 57 esculturas que se encuentran dentro del museo, podemos decir que el 70% de toda la imaginería corresponde a ser trabajo guaraní y el restante de este maestro Brazanelli y de otro maestro que vamos a apreciar más adelante. Ok. De estas dos esculturas hablamos que es del maestro Brazanelli y el resto ya son... obras guaraní. Obra de los guaraníes. Y qué bien supieron adaptarse y supieron aprender estas obras de Brazanelli y otros maestros. Tal cual. Los guaraníes, ¿verdad? Así mismo. También algo que impresiona mucho es el tema de la pintura. En el museo cabe resaltar que restauraciones no se han hecho ninguna. O sea, la pintura, todas las obras que van apreciando se sigue conservando tal y cual. O sea, son totalmente originales. En la época, para obtener estos pigmentos, o sea, las pinturas, los guaraníes utilizaban raíces de plantas, algunas flores en particular y en otros casos ciertos minerales para poder obtener pigmentos y luego ir a pintar. ¡Qué bárbaro! ¡Wow! Estamos en la sala número 4 de las 6 salas que tiene este museo de Santa María de Fe. Y acá, Leslie, estamos hablando de esculturas mucho más complejas. Sí, por supuesto. También aquí en esta habitación podemos apreciar esculturas que han sido rescatadas y conservadas con sus respectivos nichos o retablos, en el cual vemos la escultura de San José y la siguiente de San Roque. O sea, originalmente la iglesia contaba con esculturas con sus respectivos nichos o retablos. O sea, la iglesia estaba repleta en ornamentación y decoración. Tanto así que ni siquiera las paredes uno podría apreciar debido a esta gran ornamentación. Impresionante. Te juro que estoy impresionado con este San José con el niño Jesús. Así mismo. Esta es obra del maestro Brazanelli también cabe resaltar. Y el siguiente es San Roque. San Roque. Les muestro lo que voy a hacer, Santi. Vamos a hacer dos historias. Con estas fotografías y con estas historias lo que nosotros buscamos es que la gente pueda sentirse que está acá con nosotros y que digan, yo quiero estar ahí la próxima vez, ¿verdad? Una cosa es ver en Baixapa, otra cosa es sentir. Totalmente. Entonces vamos directamente. Acá está. Vamos a mostrarle a la gente, vamos a hacer directo esto. Primero San José. Ahí está San José. Vamos a agregar esto, que es la descripción. Ahí está, tenemos la descripción. Quiero hacer un poco más grande la descripción, pero no puede ser tan grande tampoco, ¿verdad? Ahí tenemos la descripción.
¿Se fijan? Y alguna música. Estamos hablando de los franciscanos. Y la tecnología hay que aprovechar. Hermano franciscano. O hermano Francisco, dice este. Señora Los Ángeles. Puede ser una música paraguaya también. ¿Qué música paraguaya te gusta, Leslie? Yo te recomendaría, ya que estamos en este ambiente de reducciones jesuíticas guaraní como tal, de las músicas de las misiones barrocas, o sea, hay unas músicas que se hicieron hechas para una película que se llama La Misión. Sí. O sea, La Misión del maestro Morricone. O sea, La Misión Morricone. Morricone. Ahí está. Ah, esa es perfecta. Esta. El logo de Gabriel, que es una de las más conocidas. ¿Esta? Sí. Entonces le agregamos la canción. Ahí está, mira. Está listo el material. Le agregamos... Le vamos a agregar la ubicación. ¿Dónde estamos? ¿Tiene ubicación este museo? Sí, Museo Santa María de Fe. Santa María de Fe. Está un poquitito lento. Sí, aquí dentro de la casa lentea mucho el internet. Sí. No me... Voy a ver la ubicación. Dale, perfecto. Ya, en un ratito porque quiero que salga perfecta la publicación. Coca-Cola retornable va bien con tu bolsillo y tus comidas. Disfruta del sabor refrescante que te encanta y sumate a esta movida. Junta las botellas vacías y retornalas en tu punto de venta más cercano, pagando solo por el contenido. Coca-Cola, magia de verdad. Shaukasebe Oge Kihangwa Kose Corazón Wimba Embeasi Ombri Wibe Ahesa Idio Nyanembora Ihu Aipoba Hangwa Nembora Ihu Pape Pura Heibaha Bueno Bank creó el Plan U para que puedas respirar tranquilo y seguir adelante, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario. Activa la tuya desde la app y obtené 50% de reintegro en tu primera compra en cualquier comercio. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Cabellera celosa acarició en mis sueños y me estrechan tus brazos amantes al arrullo suave de tu bunú. Mi corazón en tinieblas te busca con ansia. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí, porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días, y al llegar la aurora me encuentra llorando. Mis noches sin